En la primera guía de trabajo autónomo lo que se tiene que hacer es identificar si relaciones en su forma gráfica o de diagramas corresponden o no a funciones. Para eso lo primero es comenzar por explicar qué es una relación. Para que sea más sencillo vamos a devolvernos a conceptos similares a los que se están analizando en el módulo de estadística y probabilidad. Vamos a comenzar con lo básico de conjuntos. Entonces, supongamos que existe un conjunto A que va a tener los valores 1, 2 y 3. Y va a existir un conjunto B que cuenta de los valores A, B y C. Ahora, esta notación de conjuntos la podemos pasar también a un diagrama de la siguiente manera, donde vamos a tener el primer conjunto que en este caso se llamaba A y en ese conjunto teníamos los datos 1, 2 y 3. Entonces vamos a agregar esos valores. Y el conjunto B que tenía los datos A, B y C. Ok, tenemos los dos conjuntos, el conjunto A y el conjunto B, que son dos conjuntos completamente independientes que no tienen nada en común, no hay ninguna relación entre ellos. Se puede trazar una flecha que va a indicar que existe una relación ahora entre el 1 y la B. Entonces, estos dos conjuntos ahora están formando una relación. ¿Qué sería una relación entonces? Cuando se tiene dos conjuntos diferentes de los cuales por lo menos uno de los elementos del primer conjunto se relaciona con algún elemento del segundo conjunto. Y eso básicamente es la definición de una relación. Tienen dos conjuntos por separado y por lo menos un elemento de un conjunto se relaciona con un elemento del otro. Dependiendo de las características que tenga, una relación se puede convertir en una función. Lo que se debe hacer es revisar que no existan algunos pequeños problemas de lógica que ya casi vamos a analizar. Entonces, para que sea sencillo, voy a explicarlo de la misma forma que se hizo mediante la guía. Se puede identificar el primer conjunto, en este caso el conjunto A, como artículos o productos que se tienen en una tienda para vender, y B van a ser los precios. Si observamos esto, tenemos el artículo 1, el 2 y el 3, y aquí estarían los precios A, B y C. De esta lista, el único artículo que tiene precio es el artículo 1, que tiene un precio de B. Si ustedes van a una tienda, habrían problemas si hay artículos que no tengan asignado un precio. Eso sería uno de los primeros errores. Entonces, para que una relación sea una función, no puede haber ningún elemento en el primer conjunto que sobre. Es decir, todos tendrían que tener una flecha por lo menos, porque si no tienen una flecha, quiere decir que estarían teniendo una preimagen, que así es como se llaman en las funciones los elementos del primer conjunto, sin una imagen. Y todas las preimágenes tienen que tener una imagen. Entonces, esto de aquí sería una relación, nada más. Okay. Para poder hacer una distinción, voy a llamar a esta primera H y a la segunda K. En este caso, no hay ninguno que sobre. Tenemos el 1, el 2, todos tienen flechas saliendo de ahí. Eso quiere decir que no estaría quedando ningún artículo sin precio. Sin embargo, si revisamos de nuevo, el precio del 1 sería A, el precio del 2 es B y también C. Y eso es otra cosa problemática, no puede haber un artículo que tenga varios precios al mismo tiempo. Entonces, esta sería la otra condición que haría que una relación no sea una función. En este caso, este segundo ejemplo sería también una relación. Okay. Primera situación que hace que una relación no sea función, que sobren elementos del primer conjunto. Si en el conjunto de salida hay elementos que sobren, entonces no va a ser una función y va a ser simplemente una relación. No basta con revisar nada más que no sobren elementos en el primer conjunto. Hay que revisar que cada elemento tenga nada más una flecha. Un elemento con varias flechas querría decir que sería un mismo artículo con varios precios y eso no se puede hacer, sería otro error. Entonces, si tienen una relación con un elemento del conjunto de salida que tenga asignados varios elementos del conjunto de llegada, eso tampoco podría ser una función. A este tercer caso lo voy a llamar R y vamos a analizarlo. Lo que había que revisar es que no sobren elementos del primer conjunto.
aquí cada uno de los datos, que eran el 1, el 2 y el 3, cada uno tiene una flecha. Eso quiere decir que la primera condición se cumple y hay que revisar que tengan solo una flecha. El 1 tiene una sola flecha, es decir, solo una relación aquí. El 2 también se relaciona con un solo elemento y el 3 también. Eso quiere decir que esta sí sería una función. Detalles que se puedan notar. Si observamos el conjunto B, este elemento, la B, está sobrando. No existe ningún problema con que sobren elementos del segundo conjunto. Eso sería un precio que no está siendo utilizado. Cuando ustedes van a una tienda, no todos los precios que existen, que son prácticamente infinitos, van a estar siendo utilizados. Y el C tiene dos flechas que llegan ahí, pero tampoco hay ningún problema. Eso serían dos cosas diferentes que tienen el mismo precio. No habría ningún problema entonces. Por lo tanto, para determinar si una relación es función, hay que trabajar analizando es el primer conjunto. Y esa es la forma de determinar si una relación es una función o no cuando se está dando la representación de diagramas como estos de aquí. Recordar que en las relaciones sin funciones el primer conjunto siempre va a representar las preimágenes, eso equivale a la letra X, y el segundo conjunto siempre va a representar las imágenes que normalmente utilizan la letra Y. Estas letras son las mismas de los ejes cartesianos, que son los que vamos a trabajar en las representaciones gráficas. Supongamos que existe una representación gráfica de una relación como la siguiente, donde la relación ob-función, que es lo que vamos a determinar si es o no una función, estaría representada por esta línea azul. ¿Cómo determinamos si es una función o no? Es exactamente igual que en los diagramas. Hay que ver si hay algún artículo que no tenga precio o si hay algún artículo que tenga varios precios. Entonces, los artículos son las X. Recuerden que en los ejes cartesianos el eje horizontal, es decir, el que va de izquierda a derecha, es el eje X, y el eje vertical, es decir, de abajo arriba, sería el eje Y. Entonces, estos números van a representar las X, es decir, los elementos del primer conjunto, y estos números representan los elementos del segundo conjunto, las imágenes. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que revisar cada uno de los datos. Aquí hay marcados 4 puntos que son 5 puntos que son los que vamos a trabajar. Veamos este primero. Las coordenadas de este punto, recuerden que las coordenadas siempre se dan X, Y, siempre va primero el X. Serían, en el eje X está alineado con el menos 2, es decir, este sería el artículo. El artículo menos 2 tiene un precio de menos 4. Para el siguiente, el artículo menos 1 tiene un precio de menos 2. El artículo 0, aquí donde se cruzan el 0, tiene un precio de 0. El 1 tendría un precio de 2. El 2 tendría un precio de 3. Entonces, ¿existe algún artículo que tenga varios precios? En este caso no, es imposible. Ahora, para hacer esto de manera práctica, ustedes pueden visualizar, no es necesario que las dibujen, varias líneas verticales. Si las líneas verticales pudieran atravesar en más de un punto la gráfica, que es esta línea azul, entonces sería una relación. Si las interseca en solo un punto, entonces es una función. Como en este caso es imposible hacer una línea que atraviese la gráfica en dos o más puntos, eso quiere decir que esta es una función. Veamos este otro caso. El eje X representa los artículos y el eje Y los precios. Si por ejemplo yo me ubicara en el artículo 2, si seguimos la línea vertical, está cruzándose en dos puntos con la gráfica, que es esta curva azul. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que un solo artículo está teniendo dos precios diferentes. El primero sería menos 4 y el segundo sería 2. Okay, para que se pueda entender de manera más práctica, vamos a representar eso mediante diagramas. Yo tengo este número, el menos 2, y si se hace una línea vertical, vamos a poder encontrar cuáles serían los elementos con los que se relaciona. Vean que se cruzó aquí. ¿A qué altura se ubica? En el 2. Y abajo se estaría cruzando en el menos 4. Eso quiere decir que vamos a tener un solo elemento del primer conjunto que se está relacionando con 2. En otras palabras, sería un artículo con dos precios.
Esto que está aquí en verde ustedes no lo tienen que hacer. Lo que tienen que hacer es revisar si existe algún lugar en la gráfica en la que cuando ustedes trazan una línea vertical se cruce en varios puntos. Como aquí se está cruzando en dos, esta no es una función. En la anterior, por más líneas que se trazaban, era imposible hacer que se cruzara en más de un punto. Por eso sí era una función. Cuando ustedes pueden trazar en algún lugar de la gráfica una línea vertical que se está cruzando en varios puntos, ya va a indicar que esa representación no corresponde a una función.